Increíble. Millonario colapsa. Tras descubrir el motivo oculto de dos niñas gemelas. Orando en la calle. Juan Carlos nunca pensó que un simple regreso a su antigua escuela, aquí en este barrio olvidado, lo llevaría al límite de su propia existencia. Con 45 años y una fortuna que deslumbraba, se había convertido en un símbolo del éxito, pero al entrar en esas aulas polvorientas, todo su mundo de gloria se desplomó. Caminar entre las paredes que lo vieron crecer, lo confrontó con un pasado que había enterrado en el afán de alcanzar la cumbre. El bullicio de risas infantiles y el aroma del almuerzo lo envolvieron, pero lo que más lo impactó fue el brillo en los ojos de dos pequeñas gemelas, Valentina y Sofía. A pesar de la pobreza que las rodeaba, su entusiasmo y dedicación a los estudios lo cautivaron. Sin embargo, mientras las observaba, recordó las noches en las que su madre, con la mirada cansada, le leía cuentos en una cama apenas iluminada. ¿Hasta qué punto había perdido conexión con sus raíces en su sed implacable por el éxito? Las gemelas se acercaron, tímidas, con una esperanza palpable. Juan Carlos, al escuchar sus peticiones sobre su madre enferma, sintió como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. ¿Cómo podía él, un hombre de negocios exitoso, ayudar a dos inocentes sin que ello lo hiciera parecer un benefactor de caridad? El dilema moral comenzó a atormentarlo. Por un lado, el deseo de hacer algo por ellas resonaba en su corazón. Por otro, una voz interna le decía que lo que pensaran sus amigos ricos podría ser un sacrilegio. Mientras aquellas miradas relevantes le buscaban, su mente se aceleró. El temor lo carcomía. La figura de su madre, solitaria y enferma, la imagen de aquellas gemelas en una circunstancia similar, lo llenaban de culpa. Y sin embargo, su vida era brillante, llena de lujo y confort. El contraste era abrasador. El barato brillo de su éxito palidecía frente a aquel sacrificio olvidado que significaban las gemelas. No podía colocar su integridad al lado una vez más. El miedo lo mantenía cautivo en su mundo de apariencias. No puedo, no debo ayudarles, se repetía. Pero su voz le decía lo contrario. Había un instinto profundo que le decía que su vida debe servir para algo más que acumular riquezas. Ya se encontraba al borde de una crisis. En su mente, recordó a su madre orando por todos, sus oraciones no solo por él, sino quizás también por personas que merecían más que él. ¿Cuántas veces había hablado con ella desde que decidió alejarse en su búsqueda de lujos? Era un ciclo que parecía no tener fin, pero el abandono de la conexión filial solo reforzaba su incapacidad de comunicar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La revelación de que su madre también había estado orando por las gemelas lo dejó paralizado. ¿Qué significaba eso para él? ¿Cuánto dolor había causado al separarse de ella y de su esencia? Las lágrimas amenazaban con brotar, pero se reprimió. La lucha interna estaba en su punto máximo. Mostrar vulnerabilidad era un riesgo que podría destruir el estatus que había construido. De repente, su ambición se tornó en su mayor enemigo, y en un momento de crisis abrumador, la figura de su madre, su sacrificio, lo invadió. Las gemelas, con su esperanza intacta, ahora eran un espejo que reflejaba todas sus inseguridades y dudas. Entonces, se preguntó, ¿podrá superar el miedo a ser juzgado? ¿Está listo para enfrentar su verdad? Mientras el bullicio del barrio llenaba el aire, Juan Carlos sintió que la dirección de su vida estaba por cambiar, pero todavía no sabía si podría aceptar ese destino. Al inicio de una lucha interna que amenazaba con derribarlo, Juan Carlos se encontró en la encrucijada de su vida. El eco de las oraciones de su madre resonaba en su mente como una sinfonía que apenas podía descifrar, pero que, irónicamente, lo mantenía atrapado en un espacio de introspección. Las gemelas representaban una parte de él que había descuidado, una conexión con un pasado que había elegido ignorar en su camino hacia el éxito. Mientras paseaba por las aulas, miradas curiosas se entrelazaban con su carga de culpa. Cambiar su vida material por una conexión emocional parecía un paso peligroso. Cuestionar su imagen pública significaba arriesgarlo todo, y en su mundo,
El costo de la vulnerabilidad se medía en la percepción del prestigio. Al salir de la escuela, el aroma a tierra mojada y el alboroto de niños a su alrededor lo hacían sentir más vivo que nunca, pero también más perdedor en su propia historia. La decisión de acercarse a las gemelas lo aterraba. Había algo en esa pobreza que resonaba en su historia personal, y hasta el momento lo había reprimido. El recuerdo de su madre luchando cada día, su sacrificio silenciado por el murmullo de las riquezas, le provocó un torbellino de emociones. La vida que había construido le ofrecía comodidad, pero no le traía paz. Había escalado una montaña que, en lugar de elevarlo, lo había alejado de lo esencial. El dilema atrajo su atención hacia su verdadera esencia. Si su madre había manejado todo con amor, ¿por qué él no podía hacer lo mismo? Decidió enfrentar su temor, a riesgo de verse como un extraño entre sus pares. Mientras su mente comenzaba a elaborar un plan para ayudar a Valentina y Sofía, cada paso que daba hacia ellas lo llenaba de un nuevo propósito. Las palabras de su madre resonaban. El verdadero éxito se mide en la capacidad de ayudar a los demás, no en la acumulación de bienes. Sin embargo, cada consulta interna estaba plagada de dudas. ¿Y si el mundo empresarial lo rechazaba? ¿Y si sus amigos lo ridiculizaban? A medida que se acercaba a su automóvil, la frialdad del metal le recordaba lo distante que se había vuelto de la calidez humana. Esa distancia necesitaba ser cerrada de inmediato, pero para ello debía desprenderse de un ego que lo mantenía atrapado. Su mente empezó a hacer conexiones inesperadas. Ideas sobre cómo financiar la atención médica de la madre de las gemelas comenzaron a florecer, ideas que lanzaban fuera de su zona de confort y lo empujaban a dejar la comodidad de su vida de lujo. Cada opción crecía más impresionante que la anterior, un atajo hacia una redención que no sabía si merecía. En ese momento, una percepción nueva emergió, la posibilidad de actuar como un mentor, de ser un faro en el camino de aquellas que estaban atrapadas en la oscuridad. Sus experiencias, aunque rodeadas de lujos, estaban impregnadas de conocimientos valiosos sobre la lucha y la superación. ¿Por qué no compartir esos aprendizajes? La noción de que su camino había de ser uno de retorno, un viaje para inspirar, lo llenó de adrenalina. Finalmente, repitió las palabras de su madre en un susurro. Hazlo por amor. Con un nuevo aliento en el corazón, se dio la vuelta decidido a enfrentar la realidad. Aunque las dudas aún acechaban, había comprendido que su verdadero desafío no era la vulnerabilidad, sino el miedo de dejar atrás un mundo superficial. En ese instante de claridad, hizo un pacto consigo mismo. Con determinación, caminaría hacia las gemelas no solo como un benefactor, sino como un puente hacia una nueva perspectiva. Sin embargo, entre los pasos firmes de su resolución, una sombra oscura se cernía sobre él. Su rostro conocido entre los círculos de poder podría no ser bienvenido si se acercaba a ayudar de manera auténtica. ¿Está preparado para enfrentarse no solo a las gemelas, sino a los propios demonios que ha creado en su vida? Se preguntó en su interior, mientras su corazón latía más rápido. La respuesta a esa pregunta podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos a quienes había decidido ayudar. Con esa inquietud reverberando en su mente, comenzó su camino de regreso al barrio, con una nueva meta en mente. La imagen de Valentina y Sofía se dibujó claramente en su mente, mientras Juan Carlos caminaba hacia el barrio, cada paso lleno de una mezcla de nerviosismo y determinación. Su respiración se tornó más entrecortada a medida que se acercaba, y con cada latido de su corazón, advertía el peso de su decisión. Era un acto de valentía, pero también de vulnerabilidad. En ese momento, su propio reflejo parecía un extraño. La vida que había construido a base de éxito material le había dejado un vacío que jamás había considerado. Cuando llegó a la humilde casa de las gemelas, se detuvo a admirar la estructura desgastada. Cada grieta en las paredes representaba no solo un legado de sacrificios, sino también una historia de lucha que resonaba con la suya propia. Se dio cuenta de que el abrazo al que se había aferrado con fuerza, el del lujo y el estatus, apenas tenía valor comparado con el profundo significado de conectar con aquellos que verdaderamente necesitan ayuda. Con un profundo suspiro, se armó de valor y tocó la puerta. Su mente grazaba en una serie de emociones contradictorias, del miedo a ser rechazada a la expectativa de ser entendido. La mirada de las gemelas lo atravesó como un rayo de luz. Inmediatamente, Valentina y Sofía se asomaron, sus rostros resplandecieron en sorpresa y curiosidad. «Hola, soy yo, Juan Carlos», dijo, esforzándose por sonar confiado. «Vine a ver cómo están». Las gemelas intercambiaron miradas, y luego Valentina preguntó,
¿De verdad quiere ayudarnos? Las palabras se empujaron fuera de su boca, pero no eran solo promesas vacías. Con cada uno de sus esfuerzos, Juan Carlos impuso la intención de actuar como un apoyo genuino. Sin embargo, cuando empezaron a conversar, sus dudas internas se agitaron nuevamente. Preguntas como, ¿voy a ser capaz de cumplir lo que he prometido? Comenzaron a atormentarlo. ¿Y si fracasa al ser un mentor para ellas? El temor al error se convirtió en un eco grotesco que reverberaba en su mente. Mientras hablaban, Juan Carlos descubrió que las gemelas no solo deseaban ayuda económica, necesitaban un guía que comprendiera la lucha emocional que enfrentaban. Cada comentario, cada rayo de esperanza que ellas compartían, lo conectaba más con sus vivencias. Comenzó a comprender que no solo eran ellas las que necesitaban ayuda, él también estaba en búsqueda de significado. En medio de aquella conversación, surgió un momento revelador. Las gemelas compartieron sus sueños y aspiraciones, anhelos que él nunca había permitido florecer en su vida. A medida que escuchaba, sintió que se recargaba de propósitos. Existía una luz en cada uno de sus anhelos, y, a su vez, reflejaban los suyos. Juan Carlos se encontró en el tumulto de la vida de estas niñas, y dio un paso adelante desde su propia confusión emocional. Quizás necesitamos empezar por soñar juntos, dijo, sintiendo que esas palabras brotaban de su interior. En medio de la incertidumbre, por primera vez en mucho tiempo, Juan Carlos experimentó la emoción de la empatía. Pero, ¿podría ser capaz de sostener esos sueños? La sombra del pasado, la gente que lo había rodeado, y los temores del qué dirán se cernían sobre él. La expectación de que las gemelas pudieran descubrir su propia vulnerabilidad lo llenó de nervios. Al concluir la conversación, hizo una promesa. No solo iba a ayudar, sino que estaba dispuesto a crecer y aprender junto a ellas. Sin embargo, lejos de sentirse seguro, una nueva inquietud surgió en su pecho. Los círculos en los que había estado moviéndose comenzarían a preguntar por qué un hombre conocido en el ámbito empresarial decidía conectar con dos niñas en su situación. ¿Cuánto tiempo le quedaba para explorar esta nueva versión de sí mismo, antes de que sus decisiones pasadas se convirtieran en un obstáculo irrevocable? Mientras se alejaba, sintió que la seguridad que había amado podía desvanecerse en cualquier momento. Finalmente, dejó aquel lugar lleno de un nuevo sentido de propósito, pero con el miedo latente de enfrentarse también a su círculo social. ¿Está preparado para desafiar no solo el juicio de otros, sino sus propios miedos y dudas? Se cuestionó, sintiendo el peso de su propio compromiso. Era un comienzo, pero ¿realmente sería capaz de sostenerlo? La mañana siguiente, Juan Carlos despertó con la mente repleta de imágenes de Valentina y Sofía. Ven la luz del sol traspasando las cortinas, le parecía un recordatorio de la conexión que había forjado. Pero su entusiasmo se tornó rápidamente en ansiedad. La promesa que había hecho no era una cuestión simple. Sabía que enfrentar sus inseguridades sería un desafío mucho más grande que cualquier negocio que hubiera liderado. Al llegar a su oficina, la atmósfera parecía densa. El habitual ruido de teléfonos y conversaciones se sentía lejano, como si todo estuviera envuelto en una bruma. Los rostros conocidos lo saludaban, pero él estaba ensimismado en sus pensamientos. Cada interacción transcurría como un acto programado. Juan Carlos ya no deseaba ser el centro del drama empresarial, anhelaba algo más profundo y significativo, pero temía que lo que había elegido podía costarle más de lo que imaginaba, especialmente el respeto de sus compañeros. En la reunión de la tarde, se compartieron resultados destacados y se discutieron nuevos proyectos, pero su mente luchaba por permanecer presente. Se notaba su desconexión, como si su esencia estuviera revoloteando entre dos mundos, uno lleno de cifras y logros mundanos, y otro donde los sueños de dos niñas le ofrecían un propósito renovado. De repente, se encontró cuestionando el sentido de todo el éxito acumulado. ¿Era suficiente para llenar un vacío que había ignorado por tanto tiempo? Decidido a mantenerse en control, ideó una estrategia para equilibrar su vida empresarial con el nuevo compromiso personal. Sin embargo, cada vez que pensaba en las gemelas, sentía un escalofrío de miedo recorrer su espalda. Juan Carlos recordó un consejo que su madre le había dado de niño. El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesto a arriesgar. Ese consejo resonó en su mente, fogueando una resolución interna. Después de varias horas en la oficina, decidió que necesitaría una segunda reunión con Valentina y Sofía. Planificó un encuentro en la tarde del siguiente sábado, en un parque cercano.
Juan Carlos se dio cuenta de que no podía limitar sus interacciones a encuentros casuales. Tenía que sumergirse en sus vidas de manera más profunda. La presión por ser un mentor efectivo creció, pero también despertó en él un deseo de aprender sobre sus propias capacidades. El día del encuentro, Juan Carlos llegó con una libreta y varias ideas en mente. Quería colaborar de manera genuina con las gemelas, no solo ser un benefactor. Mientras las esperaba, pensó en la respuesta que daría si alguna vez se le preguntara por qué estaba invirtiendo tiempo en ellas. La idea de ser cuestionado en su círculo social le resultaba inquietante, pero pronto comprendió que ese pensamiento comenzaba a cobrar poca importancia frente al impacto que podía tener en las vidas de Valentina y Sofía. Cuando finalmente las vio acercarse, sonrieron, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y emoción. «Mira eso, ¿qué traes?», preguntó Valentina, refiriéndose a la libreta que llevaba en manos. «Hoy quiero que hablemos sobre tus sueños, pero también quiero ayudarte a darles forma», respondió Juan Carlos, con un destello de entusiasmo en su voz. Pero mientras hablaba, un sentimiento inquietante lo invadió. ¿Realmente tenía el conocimiento y la habilidad para guiarlas? Cada palabra que intercambiaron se convirtió en un hilo que tejía una nueva realidad. ¿Pero podía sostenerse él mismo en este camino lleno de incertidumbres? El crecimiento personal de Juan Carlos se tornó en un viaje inesperado. A medida que se adentraba más en la vida de las gemelas, se percató de que sus propios miedos se tornaban cada vez más evidentes. Cuando Valentina compartió una historia de su sueño de ser artista, sintió que sus propios deseos reprimidos volvían a la superficie, mezclándose con un anhelo de salir de la sombra de sus logros. Mientras la conversación fluía, Juan Carlos sintió que el tiempo se detenía. Cada promesa que hacía resonaba como un eco en su interior. Pero en su mente se gestaba otra pregunta. ¿Realmente estaba preparado para el compromiso a largo plazo y para enfrentar los estragos del pasado que amenazaban con reaparecer? La incertidumbre lo envolvía mientras pensaba en su futuro. El rostro de Sofía se iluminó cuando compartieron su sueño, mientras él comenzaba a cuestionar si era el mentor que ellas necesitaban, o simplemente un hombre que enfrentaba su propia crisis existencial. La revelación se acercaba, un giro inesperado en su camino, cuando de repente, un conocido apareció por el parque. «¿Qué haces aquí, Juan Carlos?», preguntó con una sonrisa burlona, haciéndolo sentirse expuesto. El momento de la verdad había llegado, y con él, la inevitabilidad de una confrontación. ¿Podría Juan Carlos defender su elección en un mundo que nunca perdonaba el desvío del camino habitual? La risa burlona de su conocido resonó en su mente como un eco cansino. Juan Carlos sintió que el terreno se desmoronaba bajo sus pies. La decisión que había tomado en su mente ahora se enfrentaba a la brutal realidad de una mirada juiciosa. ¿Cómo podría justificar su presencia allí, en ese parque, hablando de sueños y esperanzas con dos niñas en lugar de manejar una trascendental reunión de negocios? «Eres un empresario exitoso», continuó su conocido, ladeando la cabeza como si el mero hecho de estar con las gemelas fuera motivo de burla. «Y aquí estás, en un parque con niñas soñadoras. ¿Qué está pasando contigo, Juan Carlos?». Las palabras punzantes del hombre se convirtieron en una avalancha que amenazaba con arrastrarlo a un océano de dudas. En ese instante, algo en su interior se quebró. Se sintió dividido entre su identidad profesional, construida a base de decisiones frías y calculadas, y el deseo de convertirse en un mentor sincero que inspirara a Valentina y Sofía. Mientras las miradas de las gemelas se dirigían entre ellas y luego a él, la discordancia aumentó. «¿Es que no puedes encontrar una forma más adecuada para gastar tu tiempo?», lo interrogó su conocido, sonriendo de manera despreciativa. Pero Juan Carlos comenzó a cuestionar, no solo a su interlocutor, sino a sí mismo. ¿Realmente había confundido su éxito profesional con una vida plena? Las gemelas tenían sueños auténticos, y él era el adulto en esta conversación, o al menos eso pensaba. «No, no creo que se trate de eso», respondió Juan Carlos, elevando la voz para hacer frente a la incomodidad del momento. «Me di cuenta de que no siempre se mide el éxito en dinero o en logros. A veces hay que arriesgarse a explorar lo que realmente importa, saber qué se desea, y trabajar en ello». Su conocido frunció el ceño. La sorpresa en su rostro lo hizo sentir momentáneamente victorioso. Pero ese pequeño triunfo no duró. ¿Era suficiente una declaración para desmantelar años de expectativas impuestas? El cuestionamiento brotó nuevamente. ¿Qué pasaría si no lograba guiarlas? ¿Qué pasaría si terminaran sintiéndose decepcionadas en su camino?
Al mirar a Valentina y Sofía, vio su expresión expectante, y eso le dio otra capa de claridad. Comprendió que sus inseguridades no podían convertirse en una carga que debían cargar las gemelas. Ellas no debían ser el recipiente de su lucha interna. «Déjame decirte que estoy aquí porque quiero ayudar», prosiguió, dirigiéndose a las inquietas miradas del hombre, que ya mostraba desdén. «Tengo mis razones y estoy dispuesto a descubrir este camino junto a ellas». El eco de sus propias palabras reverberaba. Al hacerlo, se arriesgaba a interrumpir la percepción establecida que él mismo había construido. La posibilidad de fracasar se transformó en un dilema, un conflicto que albergaba incómodas verdades. Mientras su conocido le daba la espalda, la conversación con las gemelas cobró un nuevo sentido. Lo que antes había sido un mero encuentro, se transformó en el primer paso hacia un compromiso más profundo. Juan Carlos se sentó con ellas, ignorando el ruido de su entorno. La conversación que siguió se centró en los sueños de Valentina de ser artista, y la aspiración de Sofía por convertirse en ingeniera. Cada palabra era un hilo de conexión que lo llevaba a un territorio que hasta entonces había temido explorar. A medida que revelaban sus aspiraciones, él sentía que desenterraba un pozo de emociones propias. Cada historia compartida le proporcionaba una chispa, una especie de epifanía que lo acercaba más a su verdadero ser. Sin embargo, la inquietud seguía presente. Mientras más se adentraba en sus sueños, más pensaba en su capacidad para guiarlas efectivamente. ¿Podría realmente aportar valor a sus vidas? El miedo se transformaba en un monstruo en su mente, pero también en la motivación que necesitaba para seguir adelante. Sin embargo, al mirar al infinito cielo del parque, una nueva inquietud comenzó a germinar. Era el momento de definir su compromiso. Las voces de Valentina y Sofía, llenas de esperanza y sueños, se combinaban con los ecos de sus propias ambiciones olvidadas. El futuro se erguía ante él como una hoja en blanco, y, paradójicamente, la incertidumbre que lo había acechado ahora parecía ser su mayor aliada. Mientras una nube oscura comenzaba a formarse en el cielo, un nuevo rostro apareció entre los árboles del parque. Alguien con un aire de autoridad, una figura que amenazaba con desestabilizar todo lo que había construido hasta ese momento. La tensión en el ambiente se palpaba, y Juan Carlos se sintió dividido nuevamente. La encrucijada se presentaba ante él con la fuerza de una tormenta. ¿Estaba listo para lo que se avecinaba? La necesidad de demostrar su valía en este nuevo camino se tornaba más urgente, y el momento de decisiones drásticas se acercaba. La figura que se acercaba a Juan Carlos resultó ser un viejo amigo del sector, Ricardo, conocido por su estilo directo y su mirada implacable. Nunca había sido un hombre que ocultara sus pensamientos, y eso le generaba a Juan Carlos una mezcla de respeto y desasosiego. La forma en que caminaba hacia él, con esa seguridad casi arrogante, ya le indicaba que algo no iba a salir bien. Juan Carlos lo saludó con un tono de desdén apenas disimulado. «Qué sorpresa verte aquí en lugar de en la última reunión sobre la nueva inversión. Creí que tenías más meticulosidad en tus agendas». Las palabras le caían como gotas heladas. Juan Carlos sintió que la mirada de Ricardo no solo lo evaluaba, sino que lo desnudaba ante sus propias inseguridades. Una parte de él quería justificarse, explicarle que había decidido priorizar el potencial de estos dos sueños jóvenes frente a la llamada fría de una posible ganancia financiera. Sin embargo, esa parte se veía eclipsada por el miedo a no ser entendido. «Estoy aquí por razones que pueden ser más importantes que cifras y acciones», se escuchó a sí mismo decir. «¿Más importantes que el papel que te han otorgado? ¿Más importantes que ser un líder, Juan Carlos?» Ricardo planteó sus preguntas de forma acusatoria. La incredulidad en su rostro reflejaba un juicio que Juan Carlos sentía profundamente por dentro. Este encuentro se transformaba de a poco en un campo de batalla donde no solo debía defender su decisión, sino también enfrentarse a las verdades incómodas de su propia vida. ¿Dónde estaba su valor? Su vida se había construido sobre la búsqueda del éxito, pero en los últimos momentos, todo se sentía vacío. Si en este instante no hallaba las palabras correctas, corría el riesgo de perder más que una discusión. Podía perder lo que comenzaba a redefinir su propósito. Las voces de Valentina y Sofía se desvanecían momentáneamente, absorbidas por la confrontación que se desarrollaba. Sin embargo, en su interior, un destello de determinación comenzó a encenderse. «Lo que me ofrezco a hacer aquí no es solo un acto de altruismo», dijo Juan Carlos, ahora adoptando un tono firme. «Se trata de redescubrir mi propia esencia, de ser útil de una manera que va más allá de las cifras.
Estoy aquí para atacar el miedo de no ser suficiente, para buscar el valor que he perdido mientras perseguía algo que era solo superficial. Ricardo se quedó en silencio, estudiándolo, y en el rostro de Juan Carlos comenzó a formarse una resolución. Se dio cuenta de que, más que una lucha fuera de sí mismo, debía profundizar en su interior y sacar al frente su propia verdad. Había tanto en juego, no solo un vínculo con las gemelas, sino su propia identidad. Mientras la brisa fría se alzaba en el parque, haciendo ondear las hojas, Juan Carlos sintió el peso de su misión. Este era un instante clave. Podía dejar que la voz de la crítica lo hundiera o abrazar el cambio que se le presentaba ante los ojos. Los sueños de Valentina y Sofía eran un espejo, un reflejo de sus anhelos perdidos que ahora reclamaban su atención. Nunca había pensado que ese parque podría convertirse en un refugio para su propia transformación. De pronto, un trueno resonó en el cielo, marcando un cambio inminente, como si la atmósfera misma repudiara la incertidumbre que lo asediaba. Ricardo, no satisfecho todavía, cruzó los brazos y frunció el ceño, como si estuviera esperando el golpe de gracia que lo llevaría a un nuevo nivel de confrontación. Si es así como lo ves, intentemos algo diferente. ¿Qué tal un trato? Demuestra que puedes ser un mentor real para estas niñas. Llévalas a un proyecto, no solo a soñar. Solo así podré reconocer que esto es más que un capricho. Si fracasan, serás el primero en cargar con las consecuencias. La propuesta lo tomó desprevenido. Era un desafío claro, uno que calificaba como una prueba de sus convicciones. ¿Podría realmente ser lo que decían que era? ¿Un guía capaz de hacer florecer los sueños de otros sin caer en sus propias inseguridades? Una mezcla de temor y adrenalina recorrió su cuerpo. Una parte de él comenzó a ansiar el desafío. Ahora entendía que este era su momento de actuar, la oportunidad para invertir no solo en los anhelos ajenos, sino también en los suyos. Mientras contemplaba la sutil sonrisa burlona en el rostro de Ricardo, una pregunta se disparó en su mente. ¿Era el fracaso una opción? Le costaba aceptar que podría perder, pero un impulso de valentía prácticamente lo obligó a aceptar el reto. En su mente, sin embargo, la voz del miedo todavía resonaba. Mientras la tormenta se preparaba para estallar, Juan Carlos se sintió atrapado en una decisión que podría definirse como un camino hacia su redención o su ruina. La decisión que tomara podría cambiar el curso de su vida y de las gemelas. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a las sombras de su propio pasado y a la cruda realidad que lo acechaba? En medio de la tempestad, Juan Carlos sintió que el cielo mismo reflejaba su turbulencia interna. Cada rayo que iluminaba el horizonte parecía recordarle el peso de su decisión. El desafío planteado por Ricardo no solo lo confrontaba con la posibilidad de fracasar en un proyecto ajeno, sino que se sentía como un examen de su propia valía. Con el aliento entrecortado por la ansiedad, comenzó a analizar lo que estaba en juego. Lo que antes era una simple colaboración motivada por el deseo de ayudar a Valentina y Sofía, se transformó en un reflejo de su propia búsqueda de significados perdidos. Una mentoría requeriría más que solo organización. Dependería de su capacidad para inspirar y guiar, para enfrentar sus propios miedos. Los ecos de las palabras de Ricardo percutían en su mente. Demuestra que eres un mentor real. ¿Qué significaba eso para él? ¿Acaso podía dar lo que no había recibido? La duda se mezclaba con un creciente deseo de poder demostrar que no había dejado de ser un líder, aunque su enfoque hubiera cambiado. Al reenfocar su perspectiva, comenzó a visualizar el proyecto que podría llevar a cabo con las gemelas. Imaginó momentos de risas, fracasos y aprendizajes en el transcurso de un trabajo conjunto. El camino no sería sencillo, pero esto podría servirle como un ejercicio terapéutico, una forma directa de conectar con la esencia de quien realmente quería ser. La idea de competir con su propia percepción de éxito lo ilusionaba. Volvía a sentir la chispa de un propósito. Sin embargo, un abismo de incredulidad amenazaba con devorarlo. ¿Qué herramientas tenía realmente para guiarlas? Había pasado años en reuniones de empresas, diseñando estrategias para maximizar beneficios. Sin embargo, eso lo había llevado a olvidar la autenticidad en su vida. Con cada avance hacia este nuevo reto, se veía obligado a enfrentar la pregunta: ¿estaba aún capacitado para ser un mentor, un líder en la vida de otros, cuando había dejado de liderar su propia vida? Ahora, bajo la presión de la tormenta que se avecinaba, y con la voz crítica de Ricardo aún resonando en su ser, discernió la verdad oculta. No sería solo cómo guiar a las gemelas, sino cómo confrontar su propio pasado,
sus propios fracasos y anhelos. En esta búsqueda, se dio cuenta que su verdadero conflicto personal era su incapacidad de liberarse de lo que los demás pensaran de él, de la imagen que había creado a través de los años. Estaba despierto a un nuevo camino, sosteniendo la decisión de aceptar el reto de Ricardo. Esta no se basaba solo en prueba y error, sino en la posibilidad de renovarse como individuo. De repente, convertirse en mentor era también convertirse en su propio estudiante. Consciente de su transformación interna, Juan Carlos empezó a planificar la manera de presentar su propuesta a las gemelas. Pero el miedo se mantenía latente, como un compañero silencioso. Cada visión de fracaso aún lo acechaba, recordándole que un solo paso en falso podría llevarlo a una caída profunda. Mientras la tormenta comenzaba a desatar sus fuerzas, Juan Carlos sintió una claridad inesperada. No había certezas, solo la intención de hacer lo mejor que pudiera. Al iniciar este nuevo capítulo, con el eco de los sueños de Valentina y Sofía pululando en su mente, se dio cuenta de que, aunque el desafío era monumental, había un nuevo sentido de urgencia por avanzar. Tan decidido como asustado, tenía que dar el primer paso, y en este instante, supo que el temor no era su enemigo más grande, era la falta de acción. Mientras el viento aullaba y la lluvia comenzaba a caer, se sintió listo para dar ese paso, consciente de que la respuesta a sus dudas no estaba en su capacidad para ser perfecto, sino en su disposición para ser auténtico. Así, con la sombra de lo incierto a la vuelta de la esquina, se dirigió hacia donde habían estado Valentina y Sofía, decidido a ofrecerles lo que tanto ansiaba recuperar: la oportunidad de soñar juntas y el viaje que podía conectar con aquellos anhelos que había dejado atrás. Pero al aproximarse, se dio cuenta de que ellas, en su silueta, veían algo más peligroso de lo que parecía. La sensación de que había elementos en su vida que escapaban a su control no lo abandonaba. ¿Podría realmente cargar con las consecuencias de un fracaso, no solo en su camino, sino también en el de dos jóvenes que confiaban en él? Había un dilema que lo acechaba, un desenlace que ni siquiera él podía prever. La tormenta no era solo de agua, estaba dentro de él. ¿Qué revelaciones sobre él mismo nacerían en esta nueva etapa? Lo más inquietante era que, tal vez, las gemelas ocultaban secretos que pondrían a prueba el nuevo camino que recién comenzaba a explorar. Con el viento rugiendo a su alrededor, Juan Carlos encontró a Valentina y Sofía en un rincón resguardado. Las gemelas, con su fragilidad infantil, parecían gestar una unión entre ellas que él nunca había experimentado. Esa conexión lo desarmó. Era un reflejo de la vida que deseaba, en la que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fortaleza compartida. ¿Por qué no vienen a jugar?, les preguntó, esforzándose por sonar animado, pero en su voz resonaban ecos de inseguridad. Las niñas se miraron, intercambiando sin palabras un tipo de entendimiento que a él le resultaba inalcanzable. «Estamos orando», respondió Sofía con una dulzura que lo hizo sentir aún más pequeño. «Pedimos para que tú encuentres lo que buscas». Sus palabras cayeron sobre él como un rayo en la tormenta. Esas pequeñas almas estaban al tanto de su confusión y, sin embargo, su apoyo era incondicional. Esa simple declaración desató un torrente de emociones en Juan Carlos. ¿Cómo podían ser tan conscientes? La urgencia de no defraudarlas lo apretaba el pecho. Fue un recordatorio de que el desafío que había decidido asumir no era meramente profesional. Se trataba de un viaje personal hacia el autodescubrimiento y la autoaceptación. Se sintió expuesto ante su propia vulnerabilidad. Decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara, trató de centrarse en el presente. «Bueno, creo que podríamos hacer un trato. ¿Les gustaría que trabajáramos juntos en este proyecto?», propuso, intentando infundir en su voz un tono de autoridad que en realidad comenzaba a desvanecerse. Las gemelas brillaron ante la idea, sus ojos iluminándose con la promesa de una aventura común. Mientras hablaban sobre su proyecto, Juan Carlos sentía el poder de sus ideas fluyendo. Se imaginaba dibujando en la pizarra, tejiendo sueños con ellas, y de repente, la ansiedad se transformó en energía enfocada. En ese momento, la presión se sentía más como una oportunidad que una carga. Sin embargo, justo cuando la conversación tomó un giro emocionante, una sombra oscura atravesó su mente. Esa imagen de fracaso volvió, más vívida y aterradora que antes. ¿Qué sucedería si no lograban alcanzar sus expectativas? La voz de Ricardo retumbaba, provocando un conflicto interno que pareció dispararse a niveles insostenibles. La realidad de que las gemelas dependieran de él era un peso abrumador. Al observar las expresiones radiantes de las gemelas,
Él sintió la rendición de sus propios ideales. En su mente, reflexionó sobre la definición de éxito que había vivido. Un tren sin frenos que nunca permitía detenerse por completo para el replanteamiento. Un ruido constante que le impedía escuchar lo que realmente deseaba. Necesito que cada una de ustedes me ayuden también, se forzó a decir, siendo sincero. Voy a necesitar su apoyo mientras definimos qué queremos construir juntos. Y tal vez, al mismo tiempo, podamos encontrarnos un poco más en el camino. Había una vulnerabilidad en su voz que resonó en él como un acto de valentía. Por primera vez se despojó del disfraz de el experto, aceptando que él también necesitaba guía. Valentina y Sofía asintieron con un brillo de determinación. Juan Carlos sintió que se formaba un lazo nuevo entre ellos, un entendimiento mutuo. Aunque el miedo seguía acechando, algo dentro de él comenzaba a resonar con el deseo de seguir adelante. La idea de una mentoría había evolucionado, convirtiéndose en un viaje de descubrimiento compartido. Pero el verdadero desafío de su nuevo camino se vislumbraba en el horizonte, como relámpagos en una tormenta. Había ecos de un pasado que podrían resurgir, dudas que empañaban cada decisión. Y lo que antes parecía un camino claro, comenzaba a mostrarse espinoso e incierto. Justo en ese momento, el teléfono de Juan Carlos vibró intensamente. Una notificación que prometía revelar un aspecto crucial del pasado que había intentado enterrar. Su corazón se detuvo por un instante. Sabía que era el tipo de información que podría amenazar no solo su relación con las gemelas, sino también todo su nuevo enfoque de vida. El sonido de la tormenta se intensificó, pero ahora no era solo el viento lo que lo guiaba. A medida que lo miraban las gemelas, intuía que un cambio profundo se avecinaba. ¿Estaba realmente preparado para lo que esto significaba? Con cada vibración del teléfono, Juan Carlos sintió que un nudo se formaba en su estómago. La notificación, que creía sería una simple alerta, se había convertido en un aviso de un potencial rayo que podría transformar su realidad. Miró la pantalla con ansiedad. El nombre que aparecía era conocido, un antiguo colega que significaba tanto fracaso como promesa. La curiosidad y la intervención del miedo chocaron en su interior, y por un momento permaneció paralizado. Juan Carlos, le dijeron las gemelas en un susurro, extrañadas por su repentina quietud. Ellas, con sus ojos grandes y llenos de luz, parecían ser la única fuente de claridad en medio de su tormenta interna. Sintió que su deseo de protegerla se desbordaba, y que su propia vulnerabilidad estaba expuesta. Finalmente, respiró hondo y decidió confrontar la inquietud. Abrió el mensaje, y las palabras parecían cobrar vida. He descubierto algo importante sobre tu pasado, y lo que estás intentando construir. Debes saber que no todo es lo que parece. Cada palabra del mensaje resonaba en su mente. Lejos de ser un simple recordatorio de su historia, el mensaje insinuaba que su presente estaba entrelazado con secretos que había deseado olvidar. Mientras su mente navegaba por el caos, Juan Carlos se dio cuenta de que estas gemelas dependían de su guía. Había tomado la decisión de ser un mentor, pero ahora, la idea de su propia inadecuación lo aplastaba. ¿Cómo podría ser un líder para ellas si su pasado lo acechaba? La idea era aterradora, despertando un conflicto interno sincero. Podía optar por desviar su atención, alejarse de la verdad, o decidir enfrentar esa oscuridad y utilizarla como una oportunidad de crecimiento. «Juan Carlos, ¿estás bien?». La voz de Sofía lo sacó de su trance. Esa preocupación infantil le recordó que su propio proceso de sanación también podría influir en el de ellas. Se dio cuenta de que su camino hacia la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era un acto de coraje que podría inspirar a las gemelas. En lugar de ocultar sus luchas, quizás la verdad podría convertirse en el cimiento de su conexión. «Sí, estoy bien», respondió, aunque la incertidumbre aún se reflejaba en su voz. «De hecho, creo que es hora de compartir algo importante con ustedes». Se preparó para hablar, su respiración acelerándose mientras reconsideraba lo que significaría abrirse a ellas. Narró, con cuidado, un fragmento de su historia, lo que llevó a la construcción de un fuerte vínculo. A través de sus palabras, Juan Carlos comenzó a desmantelar el monolito de su propia imagen. A medida que hablaba, se dio cuenta de que su miedo y su deseo de protegerlas a la vez lo estaban guiando. Las gemelas lo escucharon atentamente, sorprendidas pero motivadas. Sus expresiones cambiaron de inquietud a comprensión. Las gemelas, en lugar de hacerle sentir más pequeño, lo envolvieron en su despreocupada inocencia. «No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú», dijo Valentina con una sinceridad que lo golpeó. En ese momento,
Juan Carlos percibió un pequeño chispazo de liberación. Al compartir su propio viaje, daba permiso a las gemelas para que también compartieran su vulnerabilidad. Sin embargo, aquel pequeño avance lo llevó a la siguiente elección crucial. Ante la inminente revelación de su pasado, Juan Carlos comprendió que debía redoblar esfuerzos en su nuevo proyecto. El mensaje del colega aún latía en su mente, y la incertidumbre de lo que podría implicar pesaba sobre él. Tenía que actuar. El camino se bifurcaba. Su decisión no afectaría solo su futuro, sino también el de las gemelas. Mientras se adentraba en la conversación con las gemelas, la lluvia comenzó a caer más fuerte, como si la naturaleza estuviera reflejando su propio tumulto interno. La presión cambiaba, y él podía sentir el vínculo que se fortalecía entre ellos. No obstante, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, y la repentina lealtad que sentía hacia ellas se mezclaba con el temor al resultado. Fue entonces cuando, en medio del repiqueteo de la lluvia, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje que prometía cerrar un ciclo, un último recordatorio de su pasado. ¿Podría enfrentar lo que realmente había estado eludiendo? La presión sobre su pecho se intensificó. Tenía que elegir entre el temor y el empoderamiento. Las gemelas observaban con ojos grandes, ansiosas por entender lo que sucedía. La elección estaba ahí, ardiendo en el aire entre ellos. Con cada sentimiento y cada revelación, Juan Carlos comprendía que su viaje no solo consistiría en construir un proyecto. Era un camino hacia el autodescubrimiento, una travesía de enfrentamientos y valentía que definiría qué clase de hombre quería ser. La tormenta rugía, y según el ritmo de su corazón, sabía que era el momento de decidir. Juan Carlos sintió que el cielo mismo se abatía sobre él, pero en lugar de amedrentarse, la tensión se convirtió en un catalizador de transformación. La lluvia intensa le recordaba que la vida a veces demanda que enfrentemos nuestras tormentas internas de manera frontal. Con la mirada de Valentina y Sofía fija en él, comprendió que su decisión de mentoría no era solo un acto de generosidad. Era también un compromiso para despojarse de viejas armaduras y abrirse a nuevas posibilidades. «Hoy quiero compartir algo más», dijo, sintiendo que cada palabra estaba cargada de una nueva intención. «No solo seré su mentor en este proyecto, también voy a hacer lo necesario para curar mis propias heridas y ser un mejor ser humano». Las gemelas sonrieron, pero había un brillo en sus ojos que reflejaba la profundidad del entendimiento. Valentina dio un paso hacia él y tomó su mano. «Lo que importa es que estés aquí ahora», dijo dulcemente, y esas palabras resonaron en su corazón como un mantra de sanación. Mientras los truenos sonaban en la distancia, Juan Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No solo se comprometería a ayudar a Valentina y Sofía a alcanzar sus sueños, sino que también se dedicaría a confrontar su pasado. Había tapado sus miedos y dudas durante demasiado tiempo, y ahora, en esta conexión pura con las gemelas, estaba listo para enfrentar cualquier sombra que amenazara su futuro. «Vamos a hacer un plan», propuso, sintiendo que cada palabra se solidificaba en su espíritu. «Quiero que cada una de ustedes comparta sus sueños, y después vamos a trabajar juntas para hacerlos realidad. Al mismo tiempo, yo también compartiré mis experiencias, mis fracasos y lo que he aprendido de ellos». Al pronunciar esas palabras, sintió un peso de sus hombros. Había liberado un torrente de sinceridad que lo acercaba a las gemelas y, en esencia, a sí mismo. Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad te abrirás con nosotras?», preguntó, como si necesitara una confirmación tangible de lo que estaba a punto de suceder. Juan Carlos asintió con firmeza. «Sí, juntas, exploraremos nuestros sueños, y al mismo tiempo, aprenderemos a ser vulnerables, de la manera en que nuestras historias entrelazadas puedan ayudarnos a crecer». Cada palabra era un paso hacia la sanación no solo para él, sino también para Valentina y Sofía. Mientras hablaban en el parque bajo la tormenta, lo que comenzó como un camino de mentoría, se estaba transformando en un viaje compartido de superación y sabiduría. Y así, la lluvia que caía sobre ellos se convirtió en un símbolo de renacimiento, como si la naturaleza misma estuviera lavando las viejas heridas y preparando el terreno para un nuevo comienzo. Así, las horas pasaron mientras cada una compartía y se conectaban. La lluvia se transformó en un suave vaivén, un recordatorio de que podían superar cualquier adversidad cuando se unían. Compartieron sus historias, sus sueños e inseguridades, y cada palabra pronunciada era un ladrillo cimentando la confianza que comenzaba a florecer. Cuando finalmente la lluvia cedió,
Una sensación de calma envolvió a Juan Carlos. Había tomado el primer paso hacia la curación de su propio ser, y el vínculo creado con las gemelas se había vuelto más fuerte que nunca. Se sintió renovado, dejando atrás el peso de las expectativas ajenas y aceptando la autenticidad que siempre había deseado. ¿Estamos listas para empezar a trabajar en nuestros sueños y hacerlos realidad?, preguntó, su voz resonando con una confianza inesperada. Valentina y Sofía abrazaron la idea con entusiasmo, y juntos comenzaron a delinear un plan de acción. Decidieron establecer pequeños objetivos semanales, metas que cada una podría alcanzar, apoyándose mutuamente en el camino. La energía en el parque era palpable. Una nueva narrativa se estaba creando, llena de sueños por cumplir y nuevos lazos por forjar. El tiempo pasó velozmente, y antes de que quisieran darse cuenta, había caído la noche. Sin embargo, la oscuridad no era un símbolo de final. En cambio, representaba la promesa de un nuevo amanecer. Había algo en el aire, una chispa de esperanza y cambio, que llenaba el espacio entre ellos. Juan Carlos se sentía más vivo que nunca, como un hombre que finalmente había recuperado su propósito. Cuando se despidieron esa noche, las gemelas lo miraron con orgullo. «Gracias por estar aquí, Juan Carlos. Eres un gran mentor», dijo Sofía. Esas palabras resonaron en su corazón. En ese instante, comprendió que su transformación no solo lo beneficiaba a él, sino que estaba impactando profundamente en las vidas de Valentina y Sofía. Mientras se alejaba, listo para enfrentar lo que el futuro le deparaba, se dio cuenta de que no solo había conquistado sus propios miedos, sino que había cultivado un sentido de comunidad auténtica y transformadora. Sabía que el viaje no sería sencillo, pero ahora, armado con la experiencia de sus vulnerabilidades, se sentía completamente preparado para seguir adelante. En ese preciso momento, Juan Carlos se convirtió definitivamente en un hombre más completo. Su búsqueda de éxito ya no se basaba en la acumulación de riqueza, sino en la riqueza de las relaciones humanas, en ser un guía y un apoyo genuino. Finalmente, había hallado su lugar en el mundo, uno donde las lecciones aprendidas lo llevarían hacia un futuro brillante, lleno de significado y propósito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.